todo pastor fiel, todo pastor santo, todo pastor que tiene temor y hace su oficio de una manera sacra delante de Dios, es una persona que va a cuidar al rebaño de las falsas doctrinas, pero también va a cuidar al rebaño de los falsos maestros. Y Pedro, como un buen pastor, advierte a sus oyentes y hace una detallada descripción de lo que serían los falsos maestros. ¿Sí? Ahora, pareciera que esas palabras de Pedro a través de la historia han sido tan ciertas y tan evidentes, hermano. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de historia de la iglesia? Cómo la iglesia a través de los siglos se plagó de herejías y de falsos maestros. Ahora, esa historia del cristianismo no necesariamente es algo que pasó y que no tiene enseñanza para nosotros. Nosotros tal vez vivimos en una de las épocas donde existe más crisis a nivel del pueblo cristiano. ¿Sí? Y una de las grandes crisis que tiene la iglesia la tiene de parte de sus ministros y llamados pastores. Tenemos una crisis moral en el ministerio, una crisis espiritual en el ministerio, una crisis vocacional en el ministerio, tenemos crisis familiar en los ministros y eso desemboca por consiguiente en una crisis en el pueblo. Porque de alguna manera el pueblo o la iglesia es lo que sus líderes son. El efecto que tiene el ministerio en la iglesia es incalculable. De acuerdo a aquellas personas que presiden, que pastorean y que cuidan la grey, así va a ser la grey del Señor. Entonces, cuando nos enfrentamos a una crisis ministerial, estamos ante tal vez de las peores crisis que puede vivir el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque los ministros o los pastores son los que expresan a Cristo y por ende los cristianos, consecuentemente o inconscientemente, ellos van a querer hacer y van a tratar de vivir lo que sus pastores son y enseñan. Entonces, cuando tenemos un cristianismo plagado de falsos maestros, de hombres impíos, de hombres doctrinalmente equivocados, de hombres que no expresan en su vida, en su andar, en su familia, en su conducta, la gloriosa doctrina de Cristo, eso va a ser un reflejo devastador y destructor en la iglesia. Por eso vemos iglesias destruidas, aunque estén llenas. Porque el pastor es un hombre que no refleja a Cristo, la autoridad de Cristo, la santidad de Cristo y la doctrina de Cristo. Entonces, aunque los cristianos son entretenidos, cuando ellos salen no reflejan la autoridad de Cristo, la humildad de Cristo, el carácter de Cristo, sino simplemente son cristianos emocionados, más carnales. Y esa crisis es la generalidad del pueblo cristiano hoy en día. Y no es la excepción la vida de la iglesia, hermano. Nosotros debemos orar para que Dios levante hombres con carácter, con ministerios que puedan representar la gloriosa persona del Hijo de Dios, de tal manera que las iglesias locales puedan tener referentes vivos de Cristo. Spurgeon decía: la vida del predicador debe ser como un instrumento magnético para atraer a la gente a Cristo. La gente debe ver a Cristo en nosotros, hermano. Y deben ser atraídos a Cristo por lo que ven en nosotros. Pero también sucede el caso contrario cuando nosotros andamos contrariamente a Cristo. Nuestra impiedad crea abismos para que la gente se acerque a Dios, como nuestra piedad crea puentes para que la gente conozca a Dios. ¿Sí? Los hombres de Dios, el ministerio puede ser una gran bendición para los oyentes o pueden ser una gran maldición. D.L. Moody decía: el principal problema de la obra son los obreros. De manera similar, David Elviel decía lo siguiente: los principales problemas que tenemos en la predicación son los predicadores. No es ni siquiera la palabra es santa, gloriosa, inspirada. El problema son los que están detrás de esa palabra. Y eso que nos va a hablar Pedro de los falsos maestros representan esa gran realidad. Cómo el ministerio puede ser corrompido, hermano. Cómo el ministerio puede ser llevado de una manera corrupta. Cómo el ministerio puede ser llevado de una manera totalmente contraria.